Bueno, vimos lo que es lo que fue el conocer, el ser y el hacer. Y nos quedamos en que iban a hacer su cuadro de cualidades y debilidades. ¿Alguien quedó pendiente de compartir? Yo, ¿Eres estoy Vanessa? pendiente. Sí, Vanessa. Muy bien. A Bueno, ver. yo en cuestión de debilidades, creo que es la autoridad, en lo que estamos viendo. Yo tengo una relación con los niños como pues muy cercana y siento que a veces sí como que me falta ser como más estricta en ese aspecto, entonces también pues creo que es una de mis debilidades, pero a la vez una cualidad es que trato de siempre incluirlos en todos los aspectos, o sea, como por ejemplo preguntarles diario o sea, llegamos a la escuelita dominical, oramos y les pregunto como, cómo han estado en su semana y cosas así, ¿no? Interesarme por ellos, pero siento que hasta cierto punto pues puede ser como que puedan tener mucha confianza, entonces siento que algo pues lo que yo le pido a Dios es que me siga dando como la sabiduría para poder ser, pues sí, como más estricta con ellos, por así decirlo. Ujú. Igual, pues no, hasta eso que me ha funcionado porque no es como de que se me porten mal, es como, yo les digo, como déjenme dar a mí la clase, aprendamos, les tengo unas preguntas y así las dinámicas y ya mientras colorean, les doy un ratito para que platiquen entre ustedes lo que tengan que comentar y ya todo en orden, porque pues sí, obviamente que no haya gritos ni nada, los dejo también compartir su vida, lo que quieran platicar, pero mientras yo esté hablando, sí les pido que me pongan atención. Entonces hasta eso pues como que sí me funciona, pero siento que ahí sí me falta ser como un poco más estricta. Ok. Ujú. Muy bien. Eso es lo que... Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo más? Y no nos vamos a la que sigue. Ah, hasta ahí me quedé del lado de la pantalla. Vámonos a sus hojitas. Ajá, Negocio. ¿Lo hicieron todas? yo sí. Ujú. Las demás. Sí. Bien, esto es muy, muy importante, porque como vimos la semana pasada, el ser como maestros del Señor, de su iglesia, como Dios dándonos la confianza y la autoridad, pues debemos estar bien unidos a Él. Es la tarea más atacada que vamos a encontrar que Satanás esté ahí duro, duro con nosotros. Él no quiere que estemos pegados a la vida, no quiere esa relación con el Señor. Y sabemos que no es que el domingo agarro todas las pilas, porque a veces decimos eso, el domingo agarro pilas. No, Mm. diario agarro pilas, diario. Y el domingo llego llena porque ya estuve recargada toda la semana. Porque muchos dicen, ay, llego así a recargar pilas porque esta semana estuve muy mal. No, porque entonces, ¿qué adoración le vamos a dar a Dios? Vamos a llegar muertos, así con sed, con mucha sed, de ganas de recibir, recibir. ¿Y qué vamos a dar? Entonces, la devoción al Señor es diario, diario. Eh, bueno, allí no lo vamos a tocar mucho, mucho, pero esto fue una reflexión, pues valorar lo que es estar con el Señor cada día. Ustedes ya pusieron ahí, pues si tienen ese lugar, esa hora, ese tiempo, cómo lo están viviendo, cuánto lo dedican a orar en lo personal y luego con la familia. Hago anotaciones, busco en otras versiones de la Biblia, a lo mejor tengo algún diccionario bíblico y ahí que me jalo para estar investigando un poco más. Eh, Ese es un tiempo especial. Qué bueno, me imagino que ustedes reciben devocionales diarios en audios. Ahorita está mucho auge, ¿verdad? En WhatsApp, recibir imágenes, devocionales, enlaces para ver un video, cosas bíblicas, ¿no? Y está muy bien porque todo eso es alimento y eso es parte de la vida cristiana, estar alimentándonos. Pero el tiempo especial con Dios es yo y Dios que me dice su palabra.
y empiezo a comer el alimento directo y el Señor me va hablando, yo puedo hacer anotaciones, me pongo a orar respecto a eso, sigo leyendo. eh, Tiene que ser intencional. Quédense con esa palabra. Mi tiempo con el Señor tiene que ser intencional. Si me cuesta trabajo levantarme temprano, tengo que ser intencional y tengo que levantarme más temprano, o a lo mejor lo hago más tardecito, a lo mejor nada más hago 10 minutos, bueno, voy a ser intencional y lo voy a hacer 15 o lo voy a hacer 20 o solamente leo mi Biblia y ya, corro. Bueno, voy a ser intencional y voy a hacer anotaciones, o voy a ser intencional y voy a orar, interceder por otros o por la salvación de alguien. O sea, tiene que ser un tiempo nutrido del Señor. Si tienen poquito en el Evangelio, está bien, empiecen con poquito, empiecen con un capítulo, orando un tiempo, pero vayan aumentando cada vez más. Pero si tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio, no comas papilla solamente o leche espiritual, como dice la palabra, sino necesitamos nutrirnos y cada vez comer más carnita. Hay devocionales que nos mandan, que pues me llevo un minuto leer o 5 minutos escuchar. Ya es tiempo de más carnita, de cosas que me hagan reflexionar, de que me hagan pensar, que me hagan investigar, indagar, preguntarle al Señor. O, o a lo mejor, pues a veces son versículos que ya no sabemos de memoria. Las reto a que lo aprendan de memoria en otra versión. Cuesta trabajo. O si no se lo aprenden de memoria, pues por lo menos escríbanlo para que vayan discerniendo otras palabras a las que ya no estamos acostumbrados. A mí me ha pasado, pues tengo muchos años de cristiana y a veces ya no prestamos atención. Yo ya me sé estos versículos. Y ya tengo varios años que agarré la nueva traducción viviente para mis devocionales. La comparo con la 60 y me siento más nutrida porque a veces ya esos versículos que ya me sé de memoria de tantos años, como que quedan ahí, como que quieren hacer un tope. Mi mente dice, ya me lo sé. Entonces agarro otra versión o dos o tres versiones y compárenlas y empiezan a ser nutridas nuevamente de lo mismo que hemos aprendido durante años, volvemos a ser nutridas con su palabra. Y bueno. Esa es la base para estar bien con el Señor y pues de ahí parten muchas otras cosas, ¿verdad? No sé si alguien quiera comentar algo de su devocional, algo que quiera mejorar, que quiera implementar, algo que ha estado haciendo, que le ha funcionado o lo que lucha uno como cristiano en su tiempo devocional. Yo, Eh, no, di tú. perdón, No, 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 yo, tú. yo sí, Cecilia. Por ejemplo, yo hace poco le comentaba a Mari, le mostraba una libreta donde empecé a hacer como unos podcasts, a escuchar podcasts, y ahí sacaba unas citas bíblicas. Entonces leía poco a poco los eh, libros de la Biblia, pero con capítulos especificados, ¿sí me entiendes? Entonces de ahí yo sacaba como pues un resumen, ¿verdad? De lo que pues Dios me hablaba a mí y me ha servido porque hasta en esa cuestión le decía yo a Mari, es que yo por más de que estaba disponible, o más bien tenía tiempo para disposición para poder leer la Biblia en las noches o en el día, con hijos pequeños uno no puede. Entonces me ponía, empecé con alarmas y me despertaba siempre como a las 2 3 de la mañana y leía la Biblia en el teléfono y de ahí como que empezaba y había veces que en mismas notas en el teléfono empezaba a sacar yo pues de la manera en que Dios me llamaba, ¿verdad? Y ahora ya lo hago más constante en las noches, ya no es en la madrugada, ya en las noches ya los acuesto, los duermo, sí, y agarro mi Biblia y lo hago en la nueva traducción viviente, porque como tú dices, uno lo lee pues en la Biblia en la 60 y hay palabras que o sea, que yo no entiendo y me hice un diccionario y las he ido buscando poco a poco. Entonces, ahora ya la leo en la nueva traducción y me ayuda a sacar pues sí, a hacer más amplio el entendimiento que yo tenía, pues muy corto de esta manera.
O a y veces me uno se hace, imagina cierta, que significa tal cosa y no es cierto, significa otra. sí, y le comentaba a otra hermana de la iglesia que ahora en la nueva traducción leo la Biblia y me dan como que esas ganas de seguir leyendo como cuando uno lee un libro Sí. X y que se Te queda con la pica. incertidumbre de qué va a Ujú. pasar, o algo, te profundizas tanto que es bonito y la verdad, pues yo me siento pues agradecida con Dios porque en su momento yo llegué a leer la Biblia, pero no de tal manera la entendía como ahora lo hago. Y me ha servido de mucho y empecé con 10 minutos, con 20 minutos, ahora ya puedo decir que hasta me aviento 40 minutos y ya digo, ay no, ya me voy a dormir porque mañana no me voy a despertar, pero es un capítulo tras otro, que ya cuando veo y hago mi resumen, prácticamente así de, no, pues del capítulo uno del capítulo uno al capítulo 5 y de todos los versículos. Y eso me goza porque pues siento que puedo transmitir más, ya no me siento pues sí ignorante a la palabra, que en su momento empecé sirviendo a Dios y había cierta ignorancia. Entonces ahora siento ya más disposición, ya pues sí me gozo mucho al hacerlo de esa manera. Ya es bien diferente. Esa es mi experiencia, ¿verdad? Y me ha servido mucho los podcasts, la verdad. Mucho, 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 porque pues cada quien, nos decía el pastor apenas el lunes que tuvimos reunión con él lo que busca es de que nosotros, pues sí, expongamos a la demás Hola, gente de qué manera nos habla a todos Dios, ¿verdad? buenas Entonces, noches. porque a cada uno, buenas noches, porque a cada uno nos habla diferente Dios. Entonces es bien bonito y eso me goza mucho, mucho, Amén. mucho. Gracias a Dios, Vane. Sí, El leer un versículo me puede llenar de tanta bendición en una época de mi vida. Y ese mismo versículo, 10 años después, totalmente diferente las circunstancias y Dios me sigue hablando. Y pueden ajá, pasar otros 10 años y ese versículo me va a alimentar de otra manera de otra manera. porque así es la Sí, palabra del Señor, ¿verdad? sí. ¿Quién más iba a decir, comentar algo? ¿Araceli? Sí, yo mi devocional que hago se llama Mujer Sabia y cuando me tocó leer una parte donde dice que anote todo lo que lea, lo que escuche en la prédica o en cualquier estudio, que haga anotaciones y aparte de que haga las anotaciones, que las repase, las vuelva y las ponga en práctica para mi vida. Porque ahí me comentaba que Dios nos enseña claramente que si no aplicamos lo que aprendimos, no estamos, nos estamos engañando a nosotras mismas. Entonces dije, pues esto sí fue algo de lo que para mí me ha servido hacer el devocional y siempre anotar algo porque yo soy muy desmemoriada. Siempre cuando leo algo a los 5 segundos se me olvida y el anotar las cosas, cuando traigo mi libretita lo vuelvo a leer y me acuerdo y aunque sea cualquier palabra, trato de ponerla en práctica con mis hijos. Y eso me ha servido mucho porque yo siento que a pesar de mis 20 años que tengo conociendo del Señor, siento como si apenas lo haya conocido porque nunca he puesto en práctica en mi vida su palabra más que siempre a leer y escuchar. Pero el vivirlo es muy diferente y eso me ha servido. Amén. Sí, esa es otra manera el escribir y leer. Yo a veces me pongo a ver mis cuadernos viejos y digo, wow, todo esto aprendí, o todo esto viví, o todo esto puse en práctica, o cosas así. Uno se maravilla de las cosas que hace el Señor. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bien, vamos a seguir. Ahora sí, vamos a ver lo que no es un maestro. Y les decía, este, que a veces nos podemos identificar con alguno de estos, ¿no? El primero es un policía. Eh, a veces actuamos así por lo que yo he visto es también por el temperamento que tengamos cada quien. Si yo soy una persona, bueno, no sé si conocen ustedes los temperamentos que ya tiene bastantes años que se han estado manejando.
el temperamento del sanguíneo, del colérico, melancólico y flemático. ¿Sí los conocen? Levante la manita. Quien sí los conozca. ¿No han oído? Vanessa no ha oído y Araceli y Vanessa tampoco han escuchado. Ay, Stephanie abajo. ¿Quién más anda por allá? Andrea y Susi. Bueno, si quieren, Susi levantó la mano de que sí. Bueno, ese es un estudio pues para otra ocasión, pero los que no saben de esto, así rapidito, eh, los temperamentos son algo que ya traemos desde que nacemos. Dios nos da ciertas características y se dividen la división más grande es en dos, los que son extrovertidos e introvertidos, ¿verdad? Y uno luego se identifica, no, pues yo sí hablo y digo y participo y canto y no me da pena andar diciendo o llego a un lugar y saludo a medio mundo. Y el introvertido entra calladito, no dice nada, se sienta por allí, es observador. Le da pena hablar en público o le da pena hacer plática, lo que sea. Entonces, esos son los primeros, la primera división, los extrovertidos y los introvertidos. De los extrovertidos se dividen en dos, los coléricos y los sanguíneos. Es un súper resumen lo que les estoy dando, es risorio esto, pero aquí aquí yo tengo el manual, no se ve. Es un manual, bueno, es un libro gordito de los temperamentos. Así como este manual hay un montón de libros y ustedes pueden ver hasta, yo creo que en YouTube va a haber videos, y ahorita va a haber por todos lados ya se habla de esto. eh, para que se introduzcan, métanse a investigar. Pero bueno, así se los doy como embarradita. El colérico y el sanguíneo son extrovertidos. El colérico es una persona como más, tiene más firmeza, como que habla más, con más fuerza, con más autoridad. Es una persona más drástica, una persona más ordenada. Él tiene objetivos y va para allá. Eso es así como que rapidito sus características. Ah, y sus defectos, pues tiene problemas con la ira. No empata bien con la gente, como que les cae gordo fulano y mengano y bueno, así es. El sanguíneo es lo contrario. Él habla, él es el alma de la fiesta, él saluda a todo el mundo, hace reír a la gente, tiene buena conversación, sabe qué decir, aunque ni sabe qué decir, pero siempre anda diciendo algo y no le da pena. Entonces, tanto el colérico como el sanguíneo no les da pena hablar, son extrovertidos. Los defectos, algunos defectos del sanguíneo es que es muy desordenado, hacia aquí y hacia allá, deja cosas a medias, tiene tantos amigos que no tiene, así como verdaderos amigos, no tiene tantos, tiene muchos amigos, pero no tiene tantos verdaderos amigos. Bueno, esos son extrovertidos. Y los introvertidos es el melancólico y el flemático. El melancólico es una persona que le gusta el arte, le gusta analizar las cosas, le gusta observar, es muy sentimental. Uno de sus defectos es que es sentido, se siente, ¿verdad? Si le dicen fuerte, si le dicen con una cara así agresiva, pues se siente mal. No le gusta mucho hablar, pero le gusta más observar y sentir y apasionarse, es muy empático con la gente, es el que está llorando contigo porque tú le cuentas un problema. Él tiene muchos buenos amigos, no tiene tantos, pero tiene muy buenos amigos, poquitos, pero buenos amigos. Y el flemático es el bonachón, es el que no se preocupa en la vida, el que observa a todos, se ríe de los demás, saca sus chistes así como un humor negro le llaman, así como que no sabe si es un chiste o no porque lo dijo muy serio, pero es muy divertido, pero no sabe si estaba hablando en serio o era un chiste, ¿no? Em, Uno de sus defectos es que es muy lento, desespera a la gente porque es como que él no trae prisa. Y bueno, les puedo decir mucho más, pero esos cuatro temperamentos uno puede tener combinados, ¿verdad? O hasta tres combinados, pero siempre va a sobresalir uno. Entonces, esto de lo que estamos hablando, de lo que no es un maestro, puede aplicar un poquito a tu tipo de temperamento. Si tú eres colérico, vas a actuar como un policía a veces, ¿no? Sobre todo cuando uno no trae preparada la clase bien como debe ser,
cuando se te salen de las manos las cosas, a veces sí vas preparado, pero se te sale ¿cómo se dice? Se te sale de control la clase porque a lo mejor fueron más niños de los que pensaste. A lo mejor algún niño está enfermo y está llorando mucho y ya se te descontroló la clase, etcétera. Entonces, cuando se te descontrola la clase, cuando no estás muy preparado, cuando pasa algo, aflora los defectos de tu temperamento. Entonces, puede aflorar el policía cuando eres colérico. La niñera es otro tipo del que no debe ser maestro. Dice, se preocupa solamente de cuidar a los niños, dándoles algo para que se entretengan, ¿verdad? Es pues aquí me la paso con los niños, aquí nada más que calladitos y los hermanos allá, sus papás que sí estén en su clase, estén en el culto, yo aquí los cuido. No, uno debe de preparar la lección. Y esta niñera es un poquito como el melancólico, ¿no? El que es muy empático con el alumno, el que quiere estar platicando con ellos y, bueno, más bien escucharlos, abrazarlos, jugar con ellos, porque es muy empático, ¿verdad? Entonces, si la clase, otra vez digo, si la clase no está bien preparada o se me sale el control, pues ya nada más los cuido y ya, ¿verdad? Y eso no debe ser. El otro que no es maestro es un que actuamos como payasos, dice aquí, que hace chistes en la clase para divertir a los niños, provocando así un ambiente desordenado y irreverente. Este va un poquito más a los que son sanguíneos, a los que hablan mucho, a los que hacen reír, a los que tienen anécdotas que contar, pues a veces actúan como payaso porque no tienen bien su estructurada su clase, no saben qué sigue y no traen el material y ahora qué hago, pues les cuento chistes y todos a reír y vamos a jugar y todo risa y mucha alegría y él se siente como que es el alma de la fiesta, pero para un maestro eso no queda. Y el otro, que es una enciclopedia, solo proporciona información creando un ambiente cansado o aburrido. Fíjense, es totalmente opuesto al payaso, ¿verdad? Este maestro que no es maestro o que no está actuando como maestro, es porque igual no preparó bien su clase y pues se la pasa ahí leyendo la Biblia y dando a lo mejor cosas que ella tenía como que se confía y digo, pues voy a dar esto y me lo pongo a leer y no hay como no interactúa con los alumnos y no tiene, bueno, eso lo vamos a ver más adelante de lo que debe tener una clase, pero él se enfoca en su Biblia o en su libro, porque si nos dan un libro para ayuda para la escuela dominical, pues nos enfocamos en el libro y lo que dice el libro y de ahí nos salimos. Este es un poquito, se asemeja un poquito al flemático, que él no se preocupa por lo demás. Él está es muy como cuadradito y él está muy tranquilito y él no trae problemas, él no trae prisa, ¿verdad? Y bueno, esas son maneras de actuar que no debemos ser. Si ustedes se fijan, yo dije, en cada uno yo dije, si no te has preparada tu clase o si la clase se te sale de control, puedes actuar así. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil, preparándonos, preparándonos, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver el maestro como visitador. Ser maestro es tener el privilegio y además la responsabilidad de visitar al niño en su hogar. El maestro es la persona idónea para llevar a cabo esta misión tan importante. A veces decimos, no, pues el pastor que vaya a visitar o los diáconos, que está bien, que deben hacerlo, que es parte de su tarea, pero ¿quién se pone a atender las necesidades del niño? Llega el pastor o el diácono a la casa y atiende a las necesidades del papá, la mamá, la abuelita, el tío. A lo mejor hay niños ahí, los saluda y todo, pero se enfoca a los padres, él va a visitar a los padres. Pero si yo llego a una casa, claro, de antemano ya le avisé al papá o a la mamá, a la abuelita, que voy a visitar al niño y me enfoco en el niño. Y sí, saludo a los grandes, pero me enfoco en el niño. Yo vengo a visitar al niño. ¿Y cómo estás? Y, mira tu perrito y mira lo que te compré y me enfoco en el niño, porque él es el que yo quiero visitar. El niño va a estar muy conmovido porque ahora me vinieron a visitar a mí, no tanto a la mamá o al papá, ¿verdad? Y claro, voy a tomar en cuenta a los demás. Entonces, no, es un privilegio y una responsabilidad.
El problema de las grandes ciudades o las distancias es que a veces no es posible, pero yo recomiendo que te programes una visita. Si puedes visitar a tu alumno dos, tal vez al año, perfecto. O si ya de plano una vez al año, pues es muy poquito, pero aunque sea, prográmala. Bueno, si tienes 10 niños, tú te vas a acomodar, ¿verdad? Si tienes 20, bueno, pues es de todos modos hay que agendarlo, ¿no? Pero imagínense el impacto para los niños. ¿Se acuerdan de la primera clase que les dije? ¿Qué les gustaría que recordaran de ustedes sus alumnos? Imagínense que el alumno diga, ay, mi maestra me visitó en mi casa y me trajo una paleta payaso. Y todavía guardo el papelito, o no sé, era una tarjetita, un moñito de la paletita, lo que sea. Y eso lo van a recordar los alumnos. Vamos a ir a sus hojas. Vamos a sus hojas, donde dice en la página 6 la importancia de la visitación. La visitación permite al maestro conocer al niño en su hogar, el ambiente en el que vive. Estar en el hogar del niño ayuda mucho al maestro a entender su comportamiento en clase, en otras palabras, porque actúa él de tal forma, sean positivas o negativas sus acciones. Conocer al niño en su hogar ayuda al maestro a atender en una manera más adecuada las necesidades especiales del niño. Entonces, el maestro puede tomar en cuenta estas necesidades del niño en la preparación de la clase y después en la presentación de esta. Muy bien, Eso. fíjense, hasta ahí. Es muy importante esto porque uno, mm, tristemente, a veces tomamos a los niños como parejos, como iguales. Ustedes son los alumnos y ya, punto. Yo voy a dar mi clase. Pero cada niño es un mundo bien diferente. Entonces, cuando yo voy a visitarlo, pues observo la colonia donde vive, quién vive con el niño. Si vive con la abuelita, el niño va a convivir y actuar de cierta manera. Si tiene su papá, su mamá, sus 5 hermanitos, el perro, el gato, el perico, el niño va a actuar diferente por el contexto de su hogar. Si el niño vive, pues lo cuida la tía y luego se va a casa de no sé quién, que lo cuida fulano y vengano, el niño va a actuar diferente. Entonces yo me voy a dar cuenta de las necesidades que tiene el niño en su hogar. Si, pues parece mentira, pero a lo mejor si su hogar es muy limpio, si su hogar es muy desordenado, si sus papás a lo mejor son muy preparados, si sus papás son sencillos, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino simplemente son distintos, y yo entonces yo puedo decir, entonces puedo hablar, con este niño yo puedo hablar a lo mejor un nivel más alto, con este niño no, yo no le puedo decir cosas muy elevadas, tengo que bajarme más a su nivel intelectual, podemos decir. Uno se va a dar cuenta de cosas y sobre todo el Espíritu Santo nos va a indicar, ¿verdad? Nos va a decir cómo es ese hogar del niño para poder preparar nuestra clase. Es bien diferente preparar la clase de Sansón, por ejemplo, pensando en el niño. Tengo a Robertito, a Julián, a Anita y a X. Pero Julián es así, Anita así, su casa, la colonia donde viven, si hace porque llega muy tarde este niño, estos niños casi ni viene, porque yo ya sé, porque ya estuve en ese contexto. Entonces, ya al preparar la clase, ya no nada más digo la historia, ¡pum! Sino ahora cómo la vamos a aplicar en los diferentes ámbitos del niño o ambientes del niño, ¿verdad? Bien, ¿lo sigues leyendo lo que faltó, por favor? Sí, claro. Además de conocer al niño en su ambiente, la visitación es importante porque permite el contacto el re- con el resto de la familia en el hogar. La visitación del maestro al niño y a su familia ofrece muchas oportunidades y a esta se debe en gran parte su importancia. Ujú. Entonces, no tomemos por saco roto. Traten de darle la importancia de esta visitación para conocer a su familia también. Bueno, a lo mejor no les pasa tanto a ustedes, no sé qué tan grande sea su iglesia, pero a lo mejor ya se conocen, ya conocen a los papás de los niños.
en la iglesia donde estábamos, pues era una iglesia muy grande, el papá llega o la mamá llega a la recepción, deja al niño con la hermana que esté de recepción, le da su gafet, le da su contragafet para que lo recoja y ya la recepcionista deja al niño en su salón. Entonces la maestra a veces no tiene el contacto con el papá, a veces no sabe ni quién es el papá. Entonces, pues se pierde de mucho, se pierde de mucho. Entonces, yo les decía a las maestras, pues tengan una junta con sus papás, pues primero para conocerlos y para saber cosas en cuanto a la clase, lo que está pasando en las lecciones, etcétera, pero necesitan conocer a los papás. Imagínense, no sé ni quiénes, ya salimos todos al culto y a lo mejor me encontré en el baño a la mamá y ni supe que era la mamá. Entonces, pues sí está, ahí está más grave, ¿verdad? Es importante saber quién es la familia. Vámonos a algunas oportunidades que se ofrecen a través de la visita del maestro. ¿Quién me las puede ir diciendo, por favor? Yo, maestra, si gusta. Sí, va a ser un poquito repetitivo, pero vámonos rapidito. Sí. Algunas oportunidades que se ofrecen a través de la visita del maestro al niño. Uno, la de conocer al niño en su hogar. Dos, la de conocer también a la familia del niño, los padres, los hermanos y quizá otros y poderles ministrar. Tres, la de dar a conocer a los padres el propósito de la escuela bíblica dominical. Y cuatro, la de explicar qué es el culto familiar y poder ayudar a los padres a comenzarlo. Ok, hasta ahí no te quedamos. Viene más adelante, le vas a seguir adelante, pero me quiero detener. En Ujú. el 2 dice poderles ministrar también a los papás, a lo mejor necesitan una oración, a lo mejor van a operar a la abuelita, a lo mejor trae alguna tristeza a alguien y podemos ayudar, pues tampoco los vamos a ignorar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. 3, el propósito de la escuela bíblica. A veces el niño va con el hermanito, por ejemplo, o va con uno de los papás y el otro no, o con el tío, lo que sea, y a veces los otros miembros no saben qué es la escuela dominical o no son salvos, ¿verdad? Y poderles decir, miren, los invito a la escuela dominical, ya estamos aprendiendo esto, bueno, llevar la publicidad, ¿no? Al hogar y animarles. Puede ser gente que esté dudando, ay, voy o no voy a la escuela dominical, y ese tipo de, perdón, y ese tipo de visitas, pues ya les damos el empujoncito que necesitaban para poder ir al templo, ¿verdad? O a la escuela dominical, a lo mejor van al culto nada más. Y la 4, explicarles lo que es el culto familiar. Ahorita lo vamos a ver. Denle la vueltita a su hoja. Dice, culto familiar. Es un pequeño culto de adoración. Es un tiempo apartado, de preferencia cada día, en lo cual la familia se reúne en el hogar para leer la palabra de Dios y orar. Es bueno también incluir cantos. Cada familia debe de escoger la hora que sea más cómoda para ellos. Celebrar el culto familiar no requiere ninguna preparación en especial, solamente el deseo y la disposición de hacerlo, basada en la convicción que sí es importante y lo que Dios quiere para su familia. La duración del culto familiar puede ser de 15 minutos. Si hay niños muy pequeños, debe de ser de menos. Los padres, principalmente el papá, son los responsables de iniciar y de dirigir el culto familiar, pero toda la familia debe participar. Se sugiere que los niños tengan parte también en planearlo. Muy bien. Aquí hay varias cositas. Aquí dice que de preferencia cada día. Para que sea posible, tiene que ser muy sencillo para que podamos cumplir la meta de cada día. Si queremos cumplirlo, 3 veces a la semana, por ejemplo, ¿verdad? También está bien por las diferentes actividades que pueden existir. Lo que escojamos, pero que seamos constantes. A lo mejor solamente se podría una vez a la semana por X o Y, pero ya tener ese tiempo como sagrado, ¿no? Los martes a las 5 de la tarde, ese tiempo es especial. Cuando los hijos son chicos, pues es fácil, fácil en el sentido de que pues no tienen compromisos, ¿no? Ya cuando hay adolescentes o hijos ya universitarios o más grandes, es más complicado. Pero la familia tiene que buscar la manera. Es complicado, sí, hermano. Les voy a decir, sí, es complicado, porque lo que les decía hace ratito, Satanás va a estar en contra de todo eso y va a estar poniendo mil cosas.
el tiempo que nosotros ya lo dedicamos a ese día, va a llegar la vecina, ese día nos invitaron al cine de no sé qué, ese día va a haber una junta, ese día siempre va a haber cosas. Entonces, hay que ser como tratar de apartar ese tiempo. Si llega una visita, pues incluirlos de una vez. Y si por alguna razón no se puede, entonces lo pongo o más tardecito, más temprano o al otro día sin falta, ¿verdad? Igual, la palabra intencional, hay que ser intencionales para poderlo realizar. Es bueno incluir cantos, a los niños les gusta mucho cantar, entonces pueden incluir cantos. eh, Ahorita hay muchas maneras de tener música. Yo cuando era niña no había nada y cantábamos a capela. En mi casa todavía nadie sabía tocar ningún instrumento y no había nada. Empezaban los discos de los LP, ¿verdad? Pero bueno, cantábamos a capela. Ahorita ustedes pueden poner un video. Eso sí requiere preparación. Por ahí dice que no requiere mucha preparación. Me estoy refiriendo que no es un culto así en grande, en forma. Es algo muy sencillo. Tienen que escoger un versículo con dos, tres versículos. Le explican al niño lo que es o a los niños o a los que están ahí en el culto, qué significa. Pueden cada quien compartir algo de lo que habla el versículo, cómo aplicarlo en la vida, orar por esa situación y orar por peticiones, e incluir un canto, dos cantos, tres cantos, lo que ustedes quieran, pero no debe ser algo muy, muy complicado. Mm, por aquí recomiendo que unos 15 minutos más o menos. Ustedes lo van a ir checando. Puede ser de una hora porque a lo mejor hay hijos más grandes. Si hay hijos pequeñitos, estoy hablando, si hay niños bebés de, no sé, 2 años, 3 años, lo que el niño aguante, ¿no? Pero puede ser que haya mucha edad, puede ser unos de 2, unos de 5, unos de 15. Entonces, pues ahí ustedes tienen que ver, eh, bueno, ustedes para empezar como ejemplo y decirles a los papás, usted va a ir viendo cuál es el mejor tiempo. A lo mejor el niño chiquito, bueno, ya se duerme en los brazos de la mamá y ustedes le siguen, ¿verdad? No hay problema. Entonces, eso depende de la familia totalmente. Bueno, y la recomendación es el que el papá sea que es la cabeza, que sea el que vaya llevando el control, pero eso no impide que los demás participen. Si no hay papá presente, pues la mamá. Se sugiere que los niños participen en algo, ¿verdad? A ver, tú vas a orar por fulano, ¿verdad? O tú lee la Biblia, o tráeme tu Biblia. A veces los niños tienen sus propias Biblias de ilustraciones, ¿no? A ver, enséñanos tu Biblia. Y uno, bueno, tiene que buscar versículos que estén en su Biblia. No todas las historias aparecen en la Biblia de niños. Pero a ver, nos vas a platicar de qué se trata esta historia, porque puede ser que ya se la saben de memoria, ¿no? Entonces, hacer que los niños participen. Bueno, ese es así como en resumen lo que es el culto infantil. Y ustedes, a la hora de la visita, les dicen a los papás, miren, les sugiero que tengan su culto familiar, es así asado. Los invito a que tengan ese tiempo intencional con el Señor como familia. Muy bien, ahora sí, Stephanie nos estaba ayudando para la número 5 en adelante. Sí, 5. Lo de presentar el plan de salvación a los padres y hermanos inconversos y guiarles a Cristo. Esto debe ser cuando Dios, por su Espíritu Santo, lo indica, no necesariamente en la primera visita. 6. La de ayudar a la familia en su crecimiento espiritual si ya son creyentes. 7. La de compañerismo. 8. La de pastorear a la familia. El niño es la razón de la visita y debemos darle atención especial. La visita le dice al niño que su maestro le ama, que le tiene interés, ay, ¿dónde me quedé? Que le es importante y que se preocupe por él. La relación entre el niño y su maestro será aún más especial después de la visita que le hace el maestro. Muchas gracias, Stephanie. Por nada. Fíjense, si uno detecta que alguien es salvo, ¿verdad? Y Dios le indica que a lo mejor esa persona está lista para escuchar, porque a veces la gente nos hace preguntas. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Entonces va a ser un canal para entrar con la palabra del Señor. A veces no siempre se puede,
porque a veces la familia está distraída, a veces hay mucha gente, entra y salen personas, están hablando por teléfono, pasa el perro. A mí me pasó una vez que yo iba exclusivamente a compartir la palabra y había de distracciones, ya sabemos que Satanás ay, se pone sus moños, hasta los gatos se me subían, ay, no, 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 no. Y bueno, en oración, Señor, dime qué hago, porque nomás yo no veo que esto avance, ¿verdad? Bueno, el Señor ya me instruyó otra cosa, pero hay que pedirle al Señor que nos dirija en cuanto a hablar de la palabra, o puede ser al mismo niño. Si es un niño nuevo, si uno ve que en el salón que ese niño aún no ha recibido a Cristo, pues lo podemos hacer en su casa, también puede ser. Si es un niño, pues bueno, ahorita vamos a ver la edad de los niños en cuanto a recibir a Cristo. Em, Podemos ayudar a la familia en su crecimiento espiritual, ¿verdad? En la plática con el niño, la mamá puede decir algo que indique a lo mejor que la mamá no tiene un devocional personal, perdón, le pueden ayudar, o que está pasando cierta dificultad, ¿no? Entonces, sin dejar de atender al niño, también poder atender esa necesidad. Fíjense, el 8 me gustó mucho. La visita le dice al niño que le ama, que le interesa, que es importante y que se preocupa. A veces el niño no siente eso en su hogar. Sabemos que los papás aman a sus hijos y se desviven por ellos o les dan su comida, los llevan a la escuela y sabemos que los aman y se interesan por ellos y todo esto, pero a veces el niño no lo siente. Y eso es bien común. A lo mejor nosotros mismos en nuestra infancia nos sentíamos así. Ah, mi mamá no me quiere o no le intereso a mi abuelita porque me está regaña y regañe o qué sé yo. O no se preocupan por mí porque ya me olvidaron en la escuela un día o lo que sea. Entonces, a veces el niño tiene esas carencias. Cuando uno visita al alumno, le está diciendo al niño todo eso. Y eso es de gran bendición que el niño se sienta amado y que tienen interés por él y que se preocupan por él. Eso es muy bonito, poder satisfacer esas necesidades a través de la visita. Claro que lo debemos hacer en el salón también, pero si tenemos 5 o 6 niños, pues es un poquito más difícil, ¿verdad? Y pues la relación con el niño después de esa visita es diferente. Las caritas de los niños nos dicen, ¿no? Cuando nos ven en el salón y ya los fuimos a visitar, maestra, ¿verdad que fue a mi casa y que vio a mi perrito y que mi mamá, mi mamá le dio un postre y que el niño es feliz porque usted fue a su casa? Entonces, no se pierdan esta bendición. Muy bien. Vamos a ver algunos factores que ayudan al maestro a ser buen visitador. Algunos factores que ayudan al maestro a ser buen visitador. Actitudes correctas. Número 1, aceptar visitar al niño como privilegio, no como obligación. Número 2, desear ser bendición al niño y su familia por medio de la visitación. Número 3, reconocer que es instrumento de Dios. Número 4, depender de Dios para sabiduría. Número 5, reconocer que su ministerio como maestro comienza con el niño y se extiende a toda la familia de él. Muchas gracias, Mari. Fíjense, dice la palabra del Señor que cuando Jesús pone a un niño en medio, ¿verdad? Dice que el que ame al niño, el que se preocupe por el niño, el que atienda al niño, es darle la importancia, dice que es como el más importante en el reino de los cielos. Cuando estamos visitando al niño en su casa, le estamos diciendo la importancia que tiene para Dios. Fíjense, estábamos hablando hace rato de que para mí como maestra es importante, pero también le estamos diciendo, Dios te ama. Mira, mira, Miguelito, Dios me trajo, porque Dios te ama y te vine a decir que Dios te ama. Entonces es un gran privilegio que el niño se sienta amado por Dios. Dice que desea ser bendición a él. Señor, úsame. Señor, ¿qué quieres que yo diga o haga en la casa de Miguelito? A lo mejor aunque lleve esa galletita, ese postrecito, lo que sea, ¿qué tal si el niño estaba diciendo, ay, que tengo ganas de un postrecito? No, no hay dinero. Y uno llega con el postrecito, ¿verdad? O simplemente el niño estaba aburrido y llega la maestra. Uy, pues le cambia el día y uno es de bendición. Mm.
Reconocer que somos instrumento de Dios. Bueno, ya lo dije, ¿no? En la oración, Señor, hazme tu instrumento. ¿Qué quieres que yo diga? Que mis manos sean tus manos, que mi boca sea tu boca, que mis palabras sean lo que tú quieras. Depender de Dios, ¿verdad? Sabiduría, porque puede haber situaciones complicadas que tenemos que pedirle a Dios que nos indique qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? A mí me tocó una vez que ahí mismo en la visita llegó un familiar, no sé, y empezó a gritonearles y, ay, pobres, estaban todos que se ponen de colores. Señor, ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿Me quedo? ¿Platico con la persona? ¿Trato de intervenir o mejor me alejo? ¿Qué hago? El Señor nos va a dar sabiduría. Y bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Que comienza con el niño y se extiende a la familia. Preparación previa. Alguien que me lea esto de preparación previa, por favor. Si quieres yo, Cecilia. Sí, por favor. Preparación previa. Número 1. Tener un amor e interés genuino en el niño que se muestra en su contacto con él. Número 2. Estudiar los datos del niño para saber, entre otras cosas, los intereses y las necesidades del niño y el ambiente espiritual del hogar. Número 3. Estar orando por el niño y su familia y la visita que se va a hacer. Muy bien. Perdón, me estoy dando cuenta de la traducción, esta información nos los de mi maestra que es gringa. Entonces estoy viendo que a veces se escribe medio raro. Bien, interés genuino, ¿verdad? A veces podemos decir, ay, sí, ya fui a visitar a fulano, mengano", pero va pasando el tiempo y a veces, ay, tengo que ir a ver a Paquito y vive re lejos y entonces ya se convierte en una carga. Híjole, ya es bien tarde o ahí está muy oscuro o lo que sea, ¿verdad? Entonces ya más que bendición a veces se hace una carga y tenemos que desde el inicio, desde que ya planeé mi tiempo de ir a ver a Paquito, que sea de veras un interés genuino. Y como dice la Biblia, que Jesús decía, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos encarcelado? ¿Cuándo te vimos en necesidad? Ah, pues ahí, con Paquito y con Miguelito y con Diana y con, ¿verdad? Entonces, nuestro interés tiene que ser como si fuera el del Señor Jesús, ¿verdad? Estudiar los datos del niño, me refiero a cosas que nosotros ya sabemos. A lo mejor sus papás son divorciados, a lo mejor sus hermanos son muy grandes de edad y él es el más chiquitín y pues por eso le sufre también. O él es el más grande y tiene que cuidar a todos sus hermanitos, ¿verdad? Entonces, saber datos, que ya debemos de haber anotado desde antes, ¿no? En las características perdón, los datos de los niños, saber bien su edad, saber bien su nombre. A veces le podemos confundir el nombre y a los niños no les gusta que les llamen por otro nombre. Bueno, a nadie le gusta, ¿verdad? Y pues estar orando por ese niño. Invitar a nuestra familia, que también esté orando por él, ¿ya? Y por su familia. Relación con los padres. ¿Alguien más que quiera leer esto, por favor? Yo lo leo. Gracias. Relación con los padres. La número 3. Establecer una relación positiva con los padres del niño en la iglesia para que le ayude a ganar la confianza de ellos y buscar más oportunidades que nos ayudan a lograrla. Adelante. La 1. Saludar amablemente a los padres cuando llevan a su hijo al salón de clase. La 2. Mostrar un interés genuino y personal en su hijo. Por ejemplo, felicitarlo al hijo en su cumpleaños y ponerse en contacto con él cuando se ausente. 3. Estar en un plan de gratitud a los padres, no uno de regaño. Algo positivo sería expresar nuestra gratitud a los padres por llevar a su hijo a clases. 4. Desde antes desde antes, el maestro puede expresar al niño su deseo de visitarle y a su familia. Muchas gracias. Eh, Cuando va llegando al salón, pues no nada más, ay, pásale fulano y pásale mengano, ¿verdad? Y va, como vámonos, el que sigue, pum, pum, pum.
sino saludar a los papás, que también veamos, que ellos vean interés en ellos como papás. Eh, Felicitarlo a su cumpleaños, tenemos que tener esos datos ahí también pues no sé, las listas que tengan, no sé cómo llevan el registro de los niños, pues su cumpleaños, los nombres de sus padres, bien sus apellidos, dónde viven, sus gustos, situaciones económicas a lo mejor, o qué sé yo. Entonces, saber bien de su cumpleaños, porque pues a quien no le gusta que lo feliciten más a un niño. Y cuando se ausente, si coincide o si se puede ir a visitarlo cuando se ausente, estaría fabuloso, pero pues si no, una llamadita, igual a la mamá, hermana, fulana, no sé, malito, pásame a Menganito, ¿no? Bueno, no van a decir Menganito. Eh, quiero saludarlo. Y ya lo saludan y todo. Ah, te extrañamos, etcétera. Entonces, pues eso no es muy común y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer ese hábito. Y pues si el niño llega tarde o lo que sea, pues no anda regañando a los papás. Oiga, ¿por qué no trae hasta ahora? O, ay, qué milagro, ¿verdad? Esa palabrita me cae re gordo, ¿verdad? Cuando no van y cuando el día que van les dicen, ay, qué milagro. No, no, no. Al contrario, ay, qué gusto te estábamos esperando. Mira, ahí están todos tus amigos. Gracias por traerlo, hermano fulano, sutano. Este, y si queremos regañarlos, podemos decirlo de otra manera. Los esperamos más temprano, la próxima semana ya te perdiste. Aquí estábamos jugando bien padre y te lo perdiste. O sea, algo más alegre que pues llegan los papás tarde y luego los regañan, pues ya no van a querer ir, ¿verdad? Entonces hay que tener esos cuidados. Y ahí mismo en el salón decirle, oiga, me gustaría visitar a su hijo y a ustedes como familia, qué día me permiten hacerlo, pues hacerlo con anterioridad, ¿verdad? No, no, tampoco llegarles así como que ya llegué, no, tenemos que planearlo con sus papás, porque pues también ellos tienen sus actividades. Bueno, les voy a dejar de tarea algunos principios que nos conviene seguir a la hora de visitar. Algunas cosas son un poquito repetitivas, pero mejor se los dejo de tarea. Y pues marquen ahí lo que les gustaría implementar, lo que no hemos visto, ¿verdad? Lo que no ha sido repetitivo. Denles una leída, subrayen lo que crean que les va a servir para sus visitas. Perdón. Bien, me voy a nada más ir a la última parte de esa hoja, de la hoja 8. La última parte dice, si cada maestro se hiciera responsable de visitar el hogar de cada niño en su clase que les has asignado, toda la iglesia quedaría beneficiada. Imagínense qué bendición, que todos los maestros estén visitando a los niños, chiquitos y grandes, o aunque los maestros de adolescentes también, o los maestros de adultos también lo hagan. Entonces ya no nada más es una tarea del pastor, es una tarea de todos. Y yo me voy a interesar por mis alumnos y pues es una bendición a la iglesia. Ya no estamos nada más hablando de que es una bendición a la familia o una bendición para mí o para el niño. Una bendición para la iglesia en general y pues para el pastor también, ¿verdad? Porque le quitamos un poquito el peso. Que claro, él tiene su agenda de visitas aparte, ¿verdad? Pero eso es de bendición. Muy bien. Mi compromiso como maestro. Ahora sí, vámonos a la otra hoja. Ustedes van a palomear ahí y tómenlo como un compromiso delante del Señor, ¿sí? Reconozco el gran privilegio y la gran responsabilidad que tengo como maestro ante Dios, mi iglesia y los niños. Me comprometo a cumplir fielmente con mis deberes para lograr ser el maestro que Dios quiere que sea. Prometo, con la ayuda de Dios, ser constante en mi comunión con Dios cada día por medio de la lectura bíblica y la oración. Procurar siempre honrar y glorificar a Dios con una vida ejemplar. Dar el tiempo necesario y mi mejor esfuerzo para la preparación de la clase, pues Dios quiere de mí lo mejor y los niños lo merecen. 4. Llegar con tiempo suficiente para tener el salón en orden cuando llegue el primer niño. Estar presente cada domingo, excepto en caso de fuerza mayor, y en tal caso avisar con tiempo a la persona indicada. Dejar que Dios obre a través de mí
en la vida de los niños. Orar por cada niño y mostrarle interés personal. Planear y trabajar en equipo con los maestros de mi grupo. Aceptar ser maestro como un ministerio que Dios me ha dado para servirle y siempre tratar de superarme. 10. Orar por los maestros que colaboran conmigo, por mi iglesia, los pastores, oficiales, sus planes y proyectos y por su bienestar espiritual. Acepto mi responsabilidad y delante de Dios y con su ayuda prometo darle lo mejor. Pongan su nombre y su firma y la fecha también, por favor. Nombre, firma y fecha. Muy bien. Cuando estén desanimadas, hermanas, lean eso otra vez. Léanlo y en oración y verán que el Señor las levanta. Cuando se sientan un poco cansadas, un poco tristes o algo que Satanás pone también ahí o que nosotros mismas a veces nos ocasionamos, vuélvanlo a leer. Y con otro color de lápiz de pluma, vuelvan a palomear y vuelvan a firmar. De veras, les va a ser de mucha bendición. Muy bien. Esto, ahora sí voy a compartir otra vez. Aquí estoy compartiendo. Ok. ¿Sí se ven? Muy bien. Ok, ya hablamos de la primera clase, hablamos de lo que es la enseñanza, ya hablamos lo que es el maestro. Ahorita vamos a alcanzar a ver un poquitito nada más de lo que es el alumno. Y ahí me van diciendo del tiempo, ¿eh? El alumno. Vamos a ver sus características, sus necesidades y cómo trabajar con ellos. Algunas cosas ya las hemos visto un poquitito, pero ahora ya vamos a enfocarnos un poco más a lo que es el alumno. Muy bien, vamos a empezar con las características del niño. Y me voy a ir un poquito más rapidito porque al rato me regreso, ¿eh? El niño piensa en Dios de manera personal, es una bendición. El niño todavía no tiene tantas cosas en la cabeza que le impiden lo espiritual. El niño es más fácil hablarle cosas espirituales, hablarle de Dios. Él se siente y se sabe que está cerca de Dios, se siente amado por Dios. Eso es una bendición. El niño tiene una mente literal. Las cosas que uno le diga, así él las va a pensar, porque todavía no tiene tanto conocimiento, porque todavía no aprende a hacer la conversión de los ejemplos y cosas así. Y tiene una atención breve. Ahorita voy a hablar de eso. El niño tiene mucha imaginación. Esa es otra bendición. Bueno, a mí me encanta. A mí me gusta mucho trabajar con los niños de tanto los de 5 y 6 años como con los más grandecitos que ya saben escribir, pero los de 5 y 6 años, son una bendición para mí, ¿verdad? Cada quien tendrá su grupo favorito, pero tienen una imaginación y hay que ocuparla, hay que saberla ocupar. El niño aprende por los sentidos. Bueno, todos aprendemos por los sentidos, todos, pero el niño está desarrollando sus sentidos y es más fácil usarlos porque a los adultos les da pena. En una clase de adultos, bueno, la pasamos sentaditos escuchando nada más, o viendo en todo caso, pero a los niños les encanta ocupar sus cinco sentidos. También el niño, otra característica es que es egoísta, ¿verdad? Desde entre más chiquito, más egoísta, ¿verdad? Poco a poco van a ir aprendiendo a no serlo. Y también es muy sensible. El niño entre menos maleado, menos lastimado, menos que lleva una vida difícil, entre menos pasa eso, pues es más sensible. Cuando va viviendo problemas en su casa, pues se va haciendo más duro. Pero bueno, eso ya estamos hablando que va pasando el tiempo y ya de adolescentes pues se hacen más amargaditos, ¿verdad? Como se dice, pero el niño en sí, Dios lo hizo sensible. El niño es curioso y eso lo tenemos que aprovechar al máximo. Después hablamos de eso. Y el niño es imitador. Eso es bien, bien, clásico de los niños. Claro, miren, de estas características y de las que siguen,
Va a haber niños que tienen más cosas que otras, pero en general, estoy hablando en general. El niño es activo, es inquieto, la mayoría de los niños son así. Y también son inseguros, ¿verdad? La mayoría no sabe qué decir o no quiere participar o se queda así que medio rezagadillo por ahí. Muy bien, estas son algunas características y ahorita vamos a trabajar un poquito con esto. ¿Ya las anotaron todas ahí en sus hojas, en su hoja 10? Ok, vámonos a lo que sigue. Necesidades del niño. Ahí está lo que ya vimos, ¿eh? Ahí va la primera necesidad, la más grande de todas, tiene necesidad de Dios. Y aquí es donde por eso el Señor nos mandó a ser maestros, ¿verdad? De niños, porque tiene necesidad de Dios que lo guíen bien, porque si no lo guían, no lo guiamos bien, o en su casa no lo guían bien, pues la distorsión del reflejo de Dios y Satanás se encarga de llenar ese vacío, ¿eh? Y lo va a llenar bien mal. Tiene necesidad de amar y ser amado, ¿verdad? Ya lo vimos un poquito hace rato. Eso es de todos los humanos y hay que aprovechar que el niño está apenas aprendiendo esto para poder llenarlo y utilizarlo para bendición de su vida. El niño necesita ser aceptado y ahí vamos a entrar nosotras. A veces, bueno, no sé si les ha tocado a ustedes, pero a mí me tocó trabajar en una colonia muy, muy pobre, donde los niños olían a todo, y uno decía, ay, Señor, ayúdame. Pero abrazarlos, así llenos de piojitos, como olían, nos abrazaban, hasta nos decían mamá o papá, a mi esposo y a mí, corrían y nos abrazaban, y nos decían mamá y papá, y pues abrazarlos y amarlos y aceptarlos. Sentirse importante. Los niños tienen esa necesidad de sentirse importante porque están descubriendo quiénes son, porque seguramente en su casa hay alguien que les está poniendo ahí el dedo y que eres un no sé qué y tú no sirves y tú no, tú cállate. Entonces necesitan sentirse importante, que nosotros podamos ser ese canal para que ellos se sientan importantes. Es una necesidad. Necesitan seguridad. El niño en general es miedoso, necesita seguridad. Necesita sentirse que alguien lo defiende, que alguien está allí, que alguien puede hablar por él, que alguien le presta esa atención y ese cuidado, ese abrazo, eso que necesita, esa seguridad. Y nosotros podemos ser usados por Dios para darle seguridad. El niño también necesita independencia, eso de acuerdo a la edad. También lo vamos a ver más adelantito, pero tiene esta necesidad que va a ir creciendo poco a poco y le vamos a ir ayudando. Y el niño también necesita disciplina. También lo necesita. A veces no nos gusta esa partecita porque en mi caso yo no soy como el policía, el colérico, que él el naturaleza pone disciplina, pero a mí me costó mucho trabajo, pero el niño lo necesita. Y no porque a mí no me guste, quiere decir que el niño no lo necesita. Todos los niños necesitan disciplina, unos más que otros, ¿verdad? Pero tenemos que tener sabiduría. Bueno, vamos a seguir. Ok, vamos a ver cómo trabajar con ellos en cuanto a todo esto. Ahí donde dice atención breve, el niño hay que enseñarle entonces a escuchar. Eh, por ahí se dice que el niño te va a prestar atención de acuerdo a la edad que tiene. Si el niño tiene 2 años, a lo mejor te hace caso 2 minutos. Si tiene 5 años, a lo mejor te hace caso 5 minutos. Estoy hablando de atención así consciente, ¿no? De que sí te está escuchando. Porque puede ser que esté bien ido y tú piensas que te está haciendo caso. Si tiene 10 años, a lo mejor te puede escuchar 10 minutos. Y hay que saber hablar y saber tener esa comunicación para que te preste esos 10 minutos. Y ahorita yo creo que estamos peor, porque con la tecnología, ya ven que es puro movimiento, música y sonido, y así también traen a los niños como locos, que ahora se les está poniendo más difícil para los maestros. En esa cuestión en la mente literal, necesitamos evitar simbolismos. Entre más chiquitos, evitar los simbolismos, y entre más grandecitos ya les vamos a incluir
los simbolismos, en la Biblia hay muchos simbolismos. Y si nosotros ni prestamos atención, vamos a dar nuestra clase llena de símbolos y ellos ni entendieron nada. O entendieron mal porque tienen su mente literal. Por ejemplo, si decimos pues que Jesús, el Cordero de Dios, ¿no? Que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no lo explicamos, el niño va a pensar en una ovejita, en un corderito, y ahí se va a quedar. Porque para él es una oveja y punto, no va a entender lo que significa. O que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, a lo mejor se imagina una concha, porque trae hambre y se imagina una concha con nata, ¿verdad? Si nosotros no explicamos qué quiere decir que Jesús es el pan de vida. Y los más grandecitos pues lo van a ir entendiendo más, pero a veces con los chiquitos no, hay que evitar eso y aquí nos más, cosas más sencillas, ¿verdad? En la cuestión de que son literales los niños, nos pasó pues de que hay niños que pues sí son muy literales y también hay que tener mucho cuidado en enseñar bien el evangelio. Porque, por ejemplo, de que Dios, pues, o sea, sí contesta nuestras oraciones, pero a veces va a ser sí, a veces va a ser no, y a veces va a ser esperar hasta años. Porque hay un niño en especial que a mí me impactó, que su fe se menguó, o sea, menguó mucho. Porque él me decía, es que una vez molesto, me dice, es que yo ya ni creo en Dios. Y me decía así, pues bien tajante. Dice, yo le pedí mucho que sanara a Elías, un niño que tenía síndrome de Down y murió. Dice, y yo esperaba que lo sanara, pero no lo sanó, o sea que Dios no existe, ni nos contesta, ni nada. O sea, fue su expresión y fue muy sincera. Y entonces le dije, sí, sí nos contesta, le dije, y a veces nos va a contestar que no porque sus planes son diferentes. Y él así como que se paró en seco, no lo entendió en ese momento, pero ya después otra vez me preguntaba y me decía, o sea que a veces Dios quiere, nos va a decir que no. Sí, porque él sabe qué es lo que es mejor. Por ejemplo, Elías pues sabía lo que era mejor y pues, pues lo mejor fue que él lo quería ya y que no iba a la mejor a estar bien aquí, o sea, a la mejor iba a vivir, pero no de una manera bien sino enfermo, siempre, porque por el caso que él tenía. Entonces sí, también tenemos que tener mucho cuidado en enseñar bien el evangelio, ¿no? Porque hasta nosotros nos lo han enseñado a veces de maneras incorrectas, ¿no? Como que Dios va a contestar o ven a Dios y ya todo va a ser color de rosa y felicidad. Y como creo que tú lo mencionaste a lo mejor al principio, no me acuerdo, o no, más bien lo escuché hace poco porque hay veces que sí pensamos eso y no. O sea, en la vida, con Dios, pues digo, sabemos que en este mundo tendremos aflicciones y que pues va a haber, lo más seguro pues es de que va a haber problemas, más que nada. Y pensar en el niño y pensar cómo piensa él, Ujú, irnos a su nivel y ser bien claritos. ujú, Ujú. Cuando veamos a un niño en una clase que se nos queda viendo así como con cara de what, después ajá, podemos hablar con el niño aparte, o a lo mejor a todos decirles, ¿no? Pero si hay un niño que insiste en algo, no dejemos eso así en saco roto. Hay que ujú, acercarnos al niño. Ujú. Aprende por los sentidos. ujú. Debemos de proveerles cosas para mirar, oír, tocar, oler y hacer. Hay que aprovechar eso. Cuando estoy haciendo mi clase, debo de decir, llevo algo para tocar, llevo algo para oler, o para hacer, o para oír, o para mirar. Bueno, para oír, no nuestra voz nada más, sino oír a lo mejor que una campanita, a lo mejor un martillo, si voy a hablar de que Noé está haciendo el arca de Noé, bueno, el arca, perdón, pues lleva un martillo y una maderita, y pic, 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 ahí estoy, y que oiga el niño, y el niño, pues hablando de la imaginación, ¿verdad? Luego va a ayudarle a estar pensando en lo que estaba haciendo Noé. Y así, que cada clase tenga una experiencia en sus sentidos. Al ratito lo vamos a ver también. La imaginación, proveer experiencias para actuar o representar. Eh, a veces yo los pongo a ellos que son los actores. Yo sigo siendo la que voy a decir las cosas, pero le voy a decir, a ver, tú eres José, a ver tu túnica, ¿verdad? Y tú vas a ser los hermanos, ustedes son los hermanos, tú eres el papá. O tú vas a ser los animalitos, ¿no? Perdón, del arca de Noé. Yo duro y duro con el arca de Noé.
o cualquier otra, ¿verdad? Moisés, el pueblo, cualquier historia, ustedes pongan los personajes. Entonces yo voy a estar diciendo, entonces Noé, y me acerco al niño, el que representa a Noé, dijo esto. O Jesús y sus discípulos, y me acerco con los niños que son Felipe, por ejemplo. Entonces Felipe, o Andrés, o Juan, o lo que sea. Y dijo esto, yo lo voy a decir, y nada más lo toco al niño. O si quiero algo más elaborado, entonces ya le digo, a ver, di esto, di aquello, ¿verdad? O si tú eres Sara, ¿verdad? Que se rió cuando se le avisó que iba a tener un bebé. A ver, ríete, ja, 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 ja. No, no sé, pero invitarles a actuar, a representar. ¿Qué pasó aquí? En cuanto a esto de que piensa en Dios de manera personal, enséñele de Dios a su nivel de comprensión, lo que nos decías tú hace ratito también. Tenemos que rebajarnos, bueno, no rebajarnos, pero irnos a su nivel de comprensión de Dios. No le vamos a estar hablando temas muy complicados, de la justificación y la santificación, ¿verdad? Porque pues no las va a entender, más bien a su nivel. En cuanto a eso que es egoísta, hay que animarlos a turnarse, ¿verdad? A ver, vamos a esperar a que fulano termine, o te toca a ti después de Menganito y así. Porque pues así son los niños, ellos quieren ser los primeros, o quieren los colores, o quieren la atención, o yo quiero ir al baño y que yo, fulanito ya fue al baño y me tocaba a mí, ta, ta, ta. Entonces hay que enseñarles ahí hablando de disciplina también, ¿verdad? Hablando de que son sensibles, darle atención personal, llamarlo por su nombre también, ¿verdad? Eh, si se cae un niño en el salón, ah, ya, ya, no te pasó nada, levántate. No. A ver qué te pasó. Ay, vamos a sobar a fulanito y hacer también mejor participar a los demás. O si se lastimó un poco más fuerte, vamos a orar por fulanito, ¿no? O si le duele la panza, lo que sea. Entonces, eh, prestarle atención. Si está hablando y se presta lo que está hablando para colaborar en la clase, pues adelante. Si no se presta, a mí me pasó, estaba dando clase de no sé qué cosa. Y levantaba la mano el niño y decía, yo tengo un refrigerador nuevo, maestra, que no tenía nada que ver. Y yo, chispas. Pero estaba tan contento, dije, si me lo corto, aquí le va a quitar la inspiración, porque estaba muy contento. Y digo, qué bueno, y a ver qué metes en el refrigerador. No, pues que esto, la leche, las frutas. Gracias a Dios por el alimento. Miren, como estábamos viendo, con no sé, algo del alimento en la lección, ¿verdad? Darle gracias a Dios por el alimento. Miren, fulanito tiene un refrigerador para que ponga su alimento. Y entonces, de alguna manera, ellos que están ahí en su pensamiento, aterrizar lo que dicen para la clase. Ahí pedirle también sabiduría al Señor, ¿verdad? Y pues llamarlo por su nombre siempre. Si no, no sabemos los nombres, pues ahí, gafet, etiquetita, lo que sea, y aprendernos sus nombres para no confundirlos o para llamarlos por lo que traen puesto. A ver, tú el de rojo, pues no. Eso de que es curioso, tenemos que aprovecharlo y tener actividades variadas. Podemos hacer un montón de cosas y a veces nos encajonamos en lo mismo. A veces nos encajonamos en el material. Si el material que nos dan, el libro que nos dan, la guía que nos dan, si es muy sencilla o algo, a veces nos ponemos muy cuadrados. Pero de ahí se nos pueden ocurrir un montón de cosas. Yo creo que les ha pasado, que están viendo la lección y se les ocurre, ay, voy a hacer esto, ay, voy a hacer aquello. Tienen que hacer cosas distintas para que se satisfaga esa curiosidad. Les voy a platicar. Una maestra llevaba una bolsa de esas de papel, como de Liverpool en ese entonces. Ahorita ya hay muchas bolsas, pero como las de Liverpool de cartón. Y ahí echaba un montón de cosas. Yo era la maestra ayudante de ella. Y ella sacaba cosas, ¿no? De su bolsa y según el punto de la actividad en cada tiempo de cada etapa de la clase. Y los niños así, esperando que abriera la bolsa para sacar algo en base a esto. Y son curiosos, la maestra hacía cosas variadas y abonan para que el niño se le memorice la lección, ¿verdad? Entonces hagan eso, llévense su bolsa y saquen cosas y que los niños estén esperando, ¿no? Que algo más va a hacer la maestra.
Esa parte de que es inseguro, pues integrarlos, ¿no? A veces los niños se ríen del niño porque se traba al hablar, porque dice algo chueco, algo mal, y se ríen. Entonces, pues detener, ¿no? Con disciplina, detener a los niños y decir, no, vamos a escucharnos. A todos nos gusta que nos escuchen, hay que respetarnos. A ver, vamos a repetir, va a repetir lo que dijo, nadie se va a reír. Y a ver, o los niños que están muy apartados, ahí, vente, fulanito, y no quieren participar, o no quieren jugar con la pelota, o el juego que estemos haciendo, no quieren. Entonces, vamos nosotros y con nuestras propias manos poder hacer, a lo mejor están haciendo la masa o pasando algo, un costalito, ¿no? De aquí para allá. Tú le ayudas a él con tus manos, agarras sus manos de él y les pasas, ¿no? Bueno, eso es con los más chiquitines. Pero en general, aunque estén más grandes los niños, integrarlos a la clase. Muy bien. Me falta otra, sí. En cuanto a esto que es inquieto, que es activo e inquieto, permitir que se muevan de un lugar a otro. A veces los salones no nos permiten eso. A veces tenemos salones muy chiquitos. Si tenemos salones medianitos, podemos tener a- por lo menos dos espacios. Aquí vamos a escuchar la clase y del otro lado vamos a hacer la actividad, ¿verdad? Escribir o la masa o construcción o lo que sea. Pues por lo menos tener dos áreas. Aquí nos podemos sentar en un tapete a escuchar la lección y acá vamos a trabajar. O aquí vamos a leer. Hay veces salones que tienen libros, ¿verdad? Libros de la Biblia. Ah, vamos a leer, ¿no? Es un tiempo para, como de lectura, ¿no? Y pueden tener otra área más. Si hay salones más grandecitos, pues se puede tener el área del arte, el área de la naturaleza, el área de la música. Bueno, cada quien puede acomodar su salón para que el niño, a mínimo, aunque sea en su salón, vaya de un lugar a otro. O ya de plano, si el salón es muy chiquito, pues a lo mejor cambiar de lugar. A lo mejor vamos a salir al patio de la iglesia y vamos a dar un paseo y vamos a ir dando gracias a Dios por lo que vemos, ¿no? O vamos a orar por los hermanos que vemos ahí. O vamos a regalarles un dulce a los hermanos y salimos del salón para hacer un cambio, porque los niños no pueden estar sentados. Siempre decimos calladitos y sentaditos y no. Esa es una costumbre muy mala bueno, yo crecí así. El niño tiene que estar callado y sentado. Casi, casi nos faltó que nos amarraran para que nada más estuvimos escuchando. Y no, así no aprende el niño. Al ratito vamos a hablar de eso. Y en cuanto a ese imitador, actividades de repetición, ¿verdad? La memorización del versículo, es una arma de dos filos, porque o nada más tienes una técnica de memorización y se aburren los niños, o no se la memorizan, o ya saben cómo se lo tienen que memorizar, así la misma técnica. Podemos tener un montón de técnicas de memorización, hablando de la repetición. Con los más chiquitos, por ejemplo, vamos a repetir el versículo. Y todos, vamos a hacerle como avión y vamos repitiendo el versículo. A ver, muévanse como aviones y se repite el versículo. Ahora, vámonos de pie, con los brazos arriba y repiten el versículo. Y ahora te sientas y vámonos a palmear, vamos a palmear y están palmeando y están repitiendo el versículo, por ejemplo, ¿no? Ahora de cojito. Entonces, los tenemos activos, están imitándonos y están repitiendo el versículo. Entonces, estamos haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, no nada más como periquitos. A ver, repitan, taca, 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 taca. Dios les va a dar sabiduría para inventar juegos para memorizar. Con los que ya saben leer, yo les pongo en el pizarrón, en una cartulina, el versículo. A ver, ya vamos a leerlo dos, tres veces. Chun, chun, chun. Ahora voy a tapar una letra o voy a borrar perdón, una palabra. ¿La voy a borrar o la voy a tapar? Y volvemos a repetir. Ahora voy a tapar otra palabra o voy a borrar otra palabra y repetimos. Y así voy quitando palabras, voy tapando palabras hasta que ya no me quede nada. Y en tantas veces que dimos vueltas se lo aprendieron y es diferente la manera de enseñar. Y otra es que, por ejemplo, con un saquito, ¿no? De arroz o una bolita una pelotita o algo, y se la pasan y tú vas a decir la palabra que sigue del versículo y así. Se la van pasando y vamos diciendo entre todos el versículo. Bueno, y juegos. Ustedes inventen juegos para
aprender. Y hablando de la memorización, de la repetición. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, Las 9, son ya las son 9. las 9:05. Ajá. Muy bien, acabamos muy bien. Ahorita nada más hablamos entonces de las características, las necesidades y cómo trabajar con ellos. Les voy a dejar otra tarea. La siguiente hoja, la hoja 11, habla un poquito de algunas de estas cosas, pero de acuerdo a su edad. ¿Cómo es el niño preescolar? ¿Cómo es el escolar A y cómo es el escolar B? Véanlo, estudienlo y de acuerdo a véanlo, perdón, pongan atención en los alumnos que usted tenga. Si tú tienes los chiquitos, bueno, checa lo que dice, cómo es físicamente, cómo es mentalmente, cómo es socialmente, cómo es espiritualmente tu alumno de 4 años. O si tú das a los de 11 años o más grandecitos, checa en la columna que habla de eso. Y para que tú prepares tu lección de acuerdo a estas características que tienen los niños. Ujú. Entonces, eso es de tarea. ¿Sale? Y déjenlo anoto aquí porque luego todo se me olvida. Entonces ya llevan dos tareas. Esta es la tarea 2 y la tarea 1 es lo que faltó de la visitación. Y van a subrayar cosas importantes que no vimos o que quieren implementar también en su visitación. ¿Sale, vale? Sí, yo tengo una pregunta, hermana. Sí, dime. Ana. Yo tengo niños de 6 años hasta creo 10 años, 10 Ujú, 11 años. En ese caso, tengo que ponerle atención a cada niño dependiendo su edad o trato de combinar las dos, pues sí, ujú, los dos que dicen ujú. para hacer una clase. Sí, ¿Cómo es en ese caso? combínalas y según tu grupo. Puede haber en tu grupo niños que aunque tengan 6 años son más maduros. Sí, Puede haber niños de 12 que actúan como de 5, ¿verdad? Entonces, tú vas a conociendo tu grupo, ve haciendo una media. A veces vas a requerir bajarte de nivel porque a veces los niños chiquitos están como muy inquietos y como que muy platicadores y les dices a los grandes, denme tantito chance, mire, vamos a escuchar a los niños y a veces los chiquitos también quietecitos y los grandes son los que están más alborotados o tienen más preguntas o lo que sea. Tú vas a ir viendo. Un día va a ser de una forma, otro día va a ser de otra, pero sí prepárate de una manera como general y pidiéndole a Dios sabiduría. Y cuando tengas, por ejemplo, el momento de la aplicación de la lección, bueno, no sé si lo haces, dividirlos, ¿no? O sea, ustedes van a hacer esta actividad y ustedes van a hacer el otra. Los que ya saben escribir y los que no saben escribir van a hacer otra, para que no sí, estén, lo algo están, que, perdón. sí, Algo dime. que me ha funcionado para que los dos se los aprendan, es Ujú, ponerlos a hacer obras de teatro. ujú, Es algo que les funciona, pues sí, a todo tipo de edades y se les queda muy bien la enseñanza porque hasta se aprenden los guiones bíblicos y ujú. todo eso y la verdad es una herramienta muy buena. Así es, sí, tú Las vas obras a de ir teatro. viendo qué te va funcionando. Sí. Este, también trabajar en equipo a veces, o un grande con un chiquito, puede Ah, sí, funcionarte algo. Eh, gracias. pues ya para terminar, ¿alguna otra duda, alguna anécdota que contar, algún duda o comentario? Vamos a orar para finalizar. Muy bien. Hermana Susi, ¿qué le parece si nos dirigen a oración?